Las grandes corporaciones siempre han sido objeto de fascinación. Uno no puede sino abrumarse por su influencia global y su poderío que en algunos casos abarca todo el planeta y a veces, lo creas o no, es mucho más eminente económicamente que el de muchísimos, si no es que la mayoría de los países del mundo. Lamentablemente, desde monopolios hasta severos desastres ambientales y humanos, y desde la compra de políticos en varios países hasta hechos de impunidad casi total por sus crímenes, estos colosales entramados industriales son vistos, y muchas veces con justicia, como los grandes supervillanos de la era moderna. Estas son las 7 corporaciones más malignas del mundo. Número 7. Monsanto se las ha arreglado para quedar en la memoria colectiva como un estereotipo de película de terror y ciencia ficción. Esta corporación, que opera en países de todo el mundo y se dedica a la distribución de sustancias como herbicidas e insecticidas para la agricultura, así como también transgénicos, véase, en este caso, alimentos modificados genéticamente, ha sido ampliamente rechazada por muchas personas, tanto que fueron casi literalmente echados de varios países de Europa. Que se les acuse de perjudicar a la pequeña industria agricultora, sacando a algunas empresas del negocio, es solo el principio. Miles de agricultores en todo el mundo aseguran que las semillas alteradas por Monsanto pueden producir catastróficos daños a la salud. El término GMO es conocido mundialmente como organismo genéticamente modificado. Con esta técnica han creado desde pececitos fosforescentes hasta alimentos. El caso es que casi todos los países del mundo tienen leyes muy estrictas respecto a esta técnica por considerársele dudosa para el consumo humano. Más si viene de Monsanto, sobre cuyas semillas pesan acusaciones de estar contaminadas por químicos perjudiciales. El único país desarrollado en el mundo que carece del requisito para que exista una etiqueta en los alimentos que avisen al consumidor que está comprando comida genéticamente modificada es Estados Unidos. Y el hecho de que Monsanto haga lobby para evitar que se pase una ley que exija la creación de estas pegatinas que informen al consumidor de lo que adquiere, no habla bien de ellos ante los ojos de muchos. Número 7. Número 6. Exxon o ExxonMobil es una poderosa industria petrolera estadounidense que opera desde hace más de 100 años. Han sido responsables de accidentes a raíz de una variedad de negligencias, poca preocupación por el medio ambiente, poca inversión para asegurar que no ocurran accidentes y poquísimos planes de contención para minimizar los daños en caso de que estos ocurran. Exxon podría escribir una oda a la indolencia. Prueba de ello es que todo lo anterior dicho eclipsó en una de las tragedias ambientales más grandes de la historia. El Exxon Valdez, en una nave enorme que llevaba un equivalente a 260,000 barriles de petróleo en su interior. El derrame cubrió 2.100 kilómetros en la costa de Alaska y 28.000 kilómetros cuadrados de océano, causando un holocausto de vida animal marina y costera, y afectando el modo de vida de miles de habitantes que estaban en el negocio de la pesca de salmón. Exxon invirtió millones de dólares para limpiar el daño, si es que realmente se puede llegar a limpiar algo así. Y poco han dicho de la devastación al medio ambiente causada en Nigeria, de la que también son parcialmente responsables. Afortunadamente, a pesar de los millones en propagandería para reparar su imagen, Exxon no engaña a nadie y es vista por la inmensa mayoría de mal modo. Número 6.
Número 5. El número 5 lo ocupa una corporación gracias a la cual nació el arquetipo de la empresa malvada. Afortunadamente, Hooker Chemical Company dejó de funcionar en 1968, pero como los mejores villanos de la historia, siguieron haciendo daño incluso después de muertos. Durante la década de los 40, con pocas o ninguna norma ambiental y nadie que los contuviera, Hooker Chemical Company, una gigantesca productora de químicos industriales, usaba las hectáreas baldías de su propio terreno para enterrar desechos tóxicos. Con el pasar de los años, acumularon 21.000 toneladas de residuos bajo tierra y poco o nada les importó cuando, al cerrar sus puertas en 1968, decidieron vender el terreno sobre el que posteriormente se construyó un vecindario. El problema es que el sucio secreto que la empresa había deslizado bajo la alfombra salió a flote gracias a las largas temporadas de lluvia. Un vecindario entero y miles de personas se vieron afectadas hasta tal punto que la limpieza fue imposible y tuvieron que ser desalojados en lo que se denominó el desastre de Love Canal, el cual al menos sirvió para que se aprobara una batería de leyes destinadas a proteger el medio ambiente. Hooker Chemical Company pasó a la historia como una de las corporaciones más malignas que existió. Número 5. Número 4. El puesto número 4, muy como el quinto, hizo escuelita en la cultura popular. La planta nuclear de Springfield, con todo y sus personajes, fue inspirada en la planta nuclear 3 Mile Island, perteneciente a la corporación Exelon. Localizada en Pensilvania, sufrió un accidente que puso los pelos de punta a toda Estados Unidos y que quedó en la memoria del colectivo a tal punto que muchos años después inspiró también a la serie 24 en la historia de la temporada 4. Que esto sirva como precedente para la magnitud de lo que vas a escuchar ahora. El 28 de marzo del año 1979 se produjo un cortocircuito en una de las plantas, lo que llevó a una avería mecánica. Digno de una secuencia de terror, esta avería, casualmente, impedía que se aliviara el calor en el sistema principal. La temperatura averió la turbina del reactor y entonces comenzó la fusión nuclear. Que todo esto haya ocurrido a las 4 de la mañana, cuando los empleados del turno de la noche estaban poco pendientes, ya parece algo del diablo. El susto que se llevaron cuando sonaron las alarmas habrá sido 100 veces peor que un screamer de internet. Lograron contener el problema, pero aún así se hizo menester evacuar a 25.000 personas que vivían en las cercanías. Y el hecho de que con el transcurso de los años muchos vecinos de 3 Mile Island hayan desarrollado leucemia y varios tipos de cáncer convierte esta anécdota en algo muy triste, y todos ellos apuntan a la negligencia de Exelon. Chernóbil no cuenta porque era una planta nuclear estatal, pero esta es una instalación privada y por poco ocasionan un Chernobyl en Estados Unidos. Número 4. Número 3. Ya conociste a Exxon, responsable de varias catástrofes, entre ellas la más famosa, el derrame del Exxon Valdez en Alaska. Te presento entonces a la compañía tras el derrame petrolero más grande y catastrófico de la historia causada por una entidad privada: Petróleos Mexicanos. En el año 1979, Pemex se hallaba perforando un yacimiento, pero la presión ejercida sobre la bóveda marina fue desmesurada, por lo que, en lugar de abrirle un hueco, la hicieron estallar. La mancha tóxica cubrió una enorme parte del Golfo de México. ¿Te acuerdas que el derrame del Exxon Valdez fue de unos 260.000 barriles de petróleo, verdad? Bien, para que te hagas una idea del impacto
impacto del accidente de Pemex, un equivalente de 3.300.000 barriles fueron diseminados en el mar. Desde entonces, la reputación de esta corporación se vio severamente afectada no solo en México, sino en todo el mundo. El daño ambiental que ocasionaron es incalculable. Número 3. Número 2. El puesto número 2 ha inspirado a miles de mangakas en Japón. Cuando te cuente la historia, seguro recordarás un sinfín de trabajos que muy seguramente se vieron influenciados en la negligencia hórrida de la corporación Chiso, sinónimo de maldad para los habitantes de Minamata en Japón, quienes aún luego de más de 50 años no olvidan la tragedia que lleva el nombre del pueblo. La corporación Chiso se encarga de fabricar los componentes del cristal líquido con las que hoy se fabrican los monitores LCD modernos. Pero en aquella época producían ácido acético, amoníaco y butanol, químicos muy requeridos para la fabricación de combustibles e incluso armas de guerra, como por ejemplo explosivos. El caso es que de manera deleznable vertían los desechos en la bahía de Minamata, lugar donde la inmensa mayoría del pueblo iba a pescar su comida. El pescado es una parte importantísima en la dieta del nipón, y todos los animales que se extraían de la bahía estaban infectados por químicos letales, que lógicamente acabaron por consumir los seres humanos. Resultado: más de 100 muertos durante los primeros días, quienes paradójicamente fueron los afortunados. El resto, casi todos los pueblerinos de la humilde Minamata, sufrieron intoxicación por mercurio, que los obligó a llevar una vida con problemas neurológicos, parálisis, disminución casi total del sentido de la vista, del oído y además deformidades severas para los hijos de las mujeres embarazadas. Como eran catalogados personas de poca importancia, la corporación Chiso jamás se preocupó por ellos. Pero en los años 90 perdieron un importantísimo juicio y tuvieron que remunerar a los familiares de las ya entonces 2.500 víctimas fatales que dejó el incidente. Chiso, a los ojos de millones de japoneses, es completamente aborrecible y con total razón. Número 2. Número 1. Fundada en 1917, Union Carbide está por cumplir 100 años. Eso la hace una de las corporaciones en su especialidad más antiguas del mundo. Lamentablemente no es conocida por esto, sino por haber causado la catástrofe industrial más grande en la historia, con resultados aún peores que los de Chernóbil y sin dudas con un número de muertes mucho mayor. Es increíble que casi nadie sepa esto, quizá por la misma razón que muchas masacres aún peores que las más conocidas históricamente no son tenidas en cuenta por nadie, porque ocurrió en un lugar apartado, poco conocido y con una etnia que a nadie le importa. Fue en un pueblo de la India llamado Bhopal. Una filial de Union Carbide trabajaba ahí explotando un yacimiento de gas. Pero debido a que esta enorme fábrica no se hallaba en Estados Unidos u otro país desarrollado y por lo tanto no había o de plano no respetaban las estrictas normas de seguridad que son menester para este tipo de actividades, que ya en condiciones normales se consideran peligrosas, hubo una fuga masiva de un químico mortal llamado isocianato de metilo, que se usa principalmente para la elaboración de insecticidas. El caso es que el isocianato debe ser almacenado en condiciones especiales. Si estas condiciones no están presentes y el químico en forma de gas entra en contacto con el aire, se transforma en una variedad de compuestos letales. Con cantidades enormes de estos vapores haciendo nubes en el cielo, la catástrofe se sirvió. Se estima que durante los primeros días, más de 7.000 personas murieron en Bhopal. Esa cifra ascendió a 19.000 luego de la primera semana. Pero decir esto es fácil.
Ten en cuenta que las muertes que propició esta fuga fueron mucho más sufridas y más dolorosas que morir sentenciado en la cámara de gas. Niños, mujeres, hombres, ganado y plantas fueron aniquiladas en el holocausto químico. Se estima que 600.000 personas fueron afectadas, de las cuales 150.000 sufrieron graves daños a la salud y vieron su calidad y tiempo normal de vida drásticamente acortados. De lejos, la peor catástrofe jamás causada por una empresa. ¿Y quieres saber lo peor? Union Carbide jamás se responsabilizó por el accidente. Una de las corporaciones más deleznables y aborrecibles del mundo, sino la que más. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más de mi trabajo. Añádete a mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.